Hoy vamos a continuar con la tercera parte de esta serie que comenzamos hace unas semanas atrás, Montes y Valles. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta serie? Si te la has perdido, te recomiendo que vayas a nuestra página web, vayas a nuestro canal de YouTube, puedas repetir estos mensajes, te van a bendecir. Así es que pongan atención, no se me duerman porque los voy a poner de pie en un momento. Y es más, vamos a ponernos de pie de una vez, porque entre más sentaditos estén, esos asientos están llamando a la almohada y a la cobija. Yo sé, pastor, este asiento está más cómodo que mi cama. Yo sé que está más cómodo que lo que tenemos en casa y nos hace sentirnos bien relax, ¿verdad? Es que pónganse de pie conmigo porque hoy vamos a continuar este mensaje y ahorita les voy a dar chance de que se sienten más o menos como a la mitad del mensaje. ¿Les parece bien? Somos justos. No es cierto, no voy a tener tanto tiempo parados. Montes y valles. Todos vamos a pasar por montes y valles en nuestra vida. A lo largo y ancho de nuestra historia, corta o larga, los años que Dios nos quiera regalar, Dios ha decidido que aún la tierra, los sueños, el lugar a donde queremos ir, es el lugar donde tú sueñas retirarte ya cuando tengas tus 60 años, ¿verdad? Ya quieres comprar tu isla en Hawái, ese sueño que tienes de comprar tu propia casa, de tener una libertad financiera, por así decirlo, no tener deudas. Todo el sueño que tengas son válidos. Y sabes que Dios nos da promesas y quiere cumplirlas a tu vida. Pero Dios te promete también una cosa. La tierra, dice, a la cual cruzas para tomarla en posesión, la tierra de tu promesa, es una tierra que está llena ¿de qué? De montes y valles. Es que no te me emociones mucho, porque aunque llegues a la tierra de promesa que Dios te dio, también atravesarás por montes y valles. Son parte de nuestra vida, amén. Y la semana pasada aprendimos acerca de 4 valles. ¿Cuántos reconocen el valle que han estado atravesando en este tiempo, verdad? Vimos el valle de Sidín, que representa el valle del fracaso. Muchas personas se quedan atrapadas ahí. El valle de Escol, que es el valle del temor. Es el valle en donde Moisés envía a los espías y 12 van y 10 regresan diciendo no se puede, y 2 dicen sí se puede, confiamos en el Señor. Pero fueron detenidos por el temor en lugar de tomar la tierra que Dios les había prometido. El valle de Elá es el valle del conflicto, donde David tuvo que confrontar su conflicto gigante. Venció a un gigante llamado Goliat. Y el valle de Baca. El valle de Baca es uno de los más gruesos de pasar, uno de los más complicados de pasar. La única manera de salir de este valle es derramando hasta la última lágrima que sale de tus ojos. Dice la palabra de Dios que un manantial sale de ese valle cuando tú y yo desbordamos nuestro corazón delante del Señor. ¿Alguna vez has atravesado ese valle? Este valle se atraviesa cuando has perdido a un ser querido, cuando algo duele tan profundo en el corazón y desbordas tu corazón al punto en donde te quedas sin lágrimas. Se secan tus ojos y Dios comienza a sacarte de ese proceso para llevarte a un monte más alto. Dale un aplauso al Señor y puedes tomar tu lugar ahí. Si me pueden acompañar, gracias. Oigan, qué buen café tenemos aquí en cafetería, ¿no creen? Está riquísimo. Hoy quiero hablarte de 4 montes. 4 montes que Dios nos invita a subir. Como cristianos, como hijos de Dios, creyentes de la palabra del Señor, somos desafiados no tan solo a atravesar valles, pero también a subir a montes. Y te voy a hablar de 4 de ellos. Hay muchos montes en la Biblia, muchos, decenas de ellos. Pero hay 4 montes que yo he identificado, por los que he atravesado muchas veces en mi vida. Algunos de ellos no me gustaría subirlos tan seguido porque son cimas muy hermosas, pero también hay un sacrificio muy alto que se tiene que pagar cada vez que uno llegue a esa cima. Y quiero que al final podamos hacer un balance de qué prefieres, atravesar el valle o subir a los montes. Pero Dios siempre está allí. Vamos a hablar acerca del primer monte que quiero comentarte en esta mañana, acerca de mi mensaje. Es el monte ¿qué pasó aquí? ¿Se me movió? Es el monte Sinaí. Ahorita va a cambiar en la pantalla. El monte Sinaí representa el monte aquel donde se menciona en el libro de Éxodo. ¿Alguna vez ustedes han leído cuando Moisés fue llamado por Dios en una zarza ardiente que estaba ahí, que se quemaba, no se quemaba, era un fuego que ardía y no se consumía? Lo encontramos en el libro de Éxodo. Y Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro cuando Dios lo llama en este lugar. Y quiero que lo leamos en la pantalla. Vamos a ver si aparece aquí en la pantalla ahorita en un momento. Y si no aparece aquí en la pantalla me dicen, para yo poderlo cambiar aquí.
Se los voy a leer. Dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro. Él, dice, llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, monte de Dios. El Sinaí también era conocido como el monte de Dios. Dice: allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. En medio de una zarza. No está cambiando la pantalla, ¿verdad que no, oigan? Algo me está pasando aquí. Denme un segundito y vamos a intentar. ¿Alguien no vino preparado en santidad de casualidad? ¿Alguien está metido en mucho pecado, oigan? ¿Ya aparece ahí? Avísenme si aparece, por favor, para yo continuar. Muy bien. Así es que en medio de una zarza ardiente, y Dios se le apareció en este monte a Moisés, que también era conocido como el monte de Dios. Dios le gusta tomar posesión de ciertos montes para tratar con nosotros. Moisés tenía alrededor de 80 años cuando tuvo que experimentar este proceso. Se encontraba él haciendo lo que tenía que hacer. Acababa de huir de Egipto porque había matado a un egipcio por defender a alguien de Israel, a un esclavo. Y ahora se encontraba con su suegro. Hoy Moisés, ya casado, a lo mejor con familia, se encuentra él pastoreando las ovejas, cuando de repente dice: hay algo ahí que se quema. Pero no era algo extraño, no era algo anormal para Moisés. Vivía en el desierto, y en el desierto las cosas son secas, y cuando no hay humedad en el aire, cualquier reflejo aún de los granos de arena del desierto pueden causar que la luz refleje sobre un arbusto y prendan fuego. Lo que le llamó la atención a Moisés es que este arbusto no se consumía. ¿Van conmigo? Y dijo: algo está pasando ahí. Y Dios se le aparece en ese lugar. Dios llama a Moisés en ese lugar. Y esto es lo que significa el monte Sinaí. Sinaí es el monte del encuentro con Dios. Es en donde Dios te llama y aprendes a temer al Señor. Ahora fíjate lo que sucede con Moisés. Vamos a seguir leyendo, porque Moisés recibe este llamado por Dios y le dice a Moisés: quiero usarte para traer libertad a mi pueblo. ¿Van conmigo? Quiero usarte. Vamos, toca a la persona en el hombro que tienes a un lado y dile: Dios quiere usarte como usó a Moisés. Dios quiere usarte como usó a Moisés. Y el problema que de Moisés es que tenía el mismo problema de nosotros. No se siente preparado. Moisés no se sentía listo, no se sentía capaz de poder hacer ese llamado, ¿no? Pero es que el pastor me está pidiendo que abra una reunión, conéctete, y yo no me siento capaz, no se me dan las palabras, ¿verdad que sí? No me sale algo, se me traba la lengua. Y ese era Moisés. Pero Moisés, dice, rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. No puedo, Dios, no puedo. Pero Dios hizo un milagro con Moisés y le mostró su poder. Pero ¿alguien se identifica con Moisés? Señor, no me siento capaz de hablarle a mis amigos en la escuela. No me siento capaz de compartir de ti a mis compañeros en el trabajo, a mi vecina. Esa vecina loca, no, yo creo mejor que tú trates con ella, Señor, que a que yo le hable a ella, ¿verdad? Yo no me siento capaz de hablarle. Mejor vamos a invitar al pastor para que venga y le predique, le agarre de bibliazos y le dé pedras, como siento que me dan a mí en la iglesia, ¿verdad? Y pensamos que no somos capaces, pero Dios, cuando te llama, te capacita. Escucha Vida Vertical, escuchen jóvenes. Si Dios se atrevió a llamarte, es también porque Él se va a atrever a usarte. ¿Cuántos lo creen? Y toma contigo esa palabra. Si Dios se atrevió a llamarte, Él también se atreverá a usarte. Y Dios nos llama en este monte Sinaí. Esta es la instrucción que le da Dios a Moisés. Cuando hayan sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. ¿Ves? Dios no quería tan solo tener un encuentro con Moisés. Dios planeó este encuentro en el monte Sinaí. Por 80 años esperó a Moisés para que llegara ahí. 80 años. ¿Y algunos de ustedes creen que Dios no tiene paciencia? 80 años esperando este momento a que se alinearan las galaxias para que Moisés llegara al monte Sinaí y ahí tener este encuentro con Dios. Dios ha planeado tu encuentro. La razón por la cual lo sé es porque estás aquí sentado en esta mañana y no perdido en un mundo lleno de pecado, borracho con una cruda, amaneciendo en una cama extraña o con amigos en un hotel, tomados, drogados. Dios tuvo un encuentro y planeó un encuentro contigo. Nunca te equivoques. Tú no encontraste a Dios, Dios te encontró a ti. Y Dios hace suceder 10 plagas catastróficas, eventos masivos, catástrofes increíbles para que el faraón suelte al pueblo de Israel. Y por fin los sueltan, y después de andar en el desierto por 2 meses, por fin llegan al monte Sinaí, donde Dios le dijo a Moisés: quiero que los saques y los lleves aquí, porque quiero ahora yo tener un encuentro con ellos. ¿Te das cuenta?
el propósito de Dios no era solo tener el encuentro con Moisés, era tener el encuentro con todos sus hijos. Dios te quiere usar a ti para tener un encuentro con tu pueblo. Tú tienes un pueblito, un círculo donde tú te mueves en tu trabajo, en tu comunidad, con las vecinas, con los amigos. Dios quiere alcanzarlos a ellos y te quiere utilizar a ti. Dice la palabra, exactamente 2 meses después de haber salido de Egipto, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí y acamparon al pie del monte Sinaí. ¿Qué significa el monte Sinaí? ¿Qué representa? Representa el lugar del encuentro con Dios. Es el lugar en donde somos llamados. Dios nos hace una invitación, pero también es un lugar donde aprendemos a temer al Señor. Y el versículo siguiente es clave, no se me duerman. Es el versículo clave por el cual tú viniste esta mañana y el cual necesitas saber el significado del monte Sinaí, porque es una metáfora. Estamos hablando de una cuestión que representa. Tú y yo no estamos subiendo montes y valles. Actualmente vivimos en un valle muy plano, ¿verdad? Subimos carreteras y bajamos carreteras, pero estamos hablando en un sentido figurado. ¿Van conmigo? Es que no me salen aquí, yo no entiendo el pastor porque habla de eso, no le entiendo nada. Quédese conmigo. Vamos, pongan atención y no se me duerman. Dice aquí, luego el Señor le dijo a Moisés: yo me presentaré ante ti en una densa nube para que el pueblo pueda. ¿Qué es lo que Dios anhelaba, iglesia? Él quería hablar. ¿Para qué? Para que el pueblo pudiera oírle. Van conmigo. Cuando hable contigo así, ellos siempre confiarán en ti. ¿Sabes el propósito de este encuentro de Dios con Moisés? Era que al final Dios pudiera hablar a sus propios hijos y el pueblo reconociera la voz de Dios. ¿Por qué crees que quería que Dios reconocieran su voz? Porque tenían 400 años de no saber qué era lo que Dios quería o iba a hacer. 400 años donde Dios guardó silencio con ellos. 400 años donde estuvieron bajo esclavitud sin saber ni reconocer. Eran una generación que creció sin saber conocer la voz de Dios en sus vidas. Y Dios dijo: es tiempo, yo voy a hablar. Y ellos estaban emocionados. ¿Quién no quisiera esto, verdad? Aprender a escuchar la voz de Dios. Pero Dios quiere hablar a tus amigos. Dios quiere hablar a tu familia. Dios quiere hablar a tus vecinos. Dios quiere hablar a aquellas personas que están cerca de ti en tu diario vivir. Dios no te ha llamado a ti nada más para preparar este encuentro contigo. Dios quiere utilizarte para libertarlos a ellos. Y este es lo que representa el monte Sinaí. Dios te llama a responder a un llamado de traer salvación a tus amigos, aún los que están en middle school, aún los que están en high school, o estás en college o ya te graduaste. Dios nos está llamando porque quiere tener un encuentro con aquellos que están perdidos. Dios quiere tener un encuentro. Me encanta decir esto: Dios ama a todos por igual, pero los perdidos son su prioridad. Esa es la razón por la cual cuando tenemos aquí a una atención VIP a los nuevos: pero ¿por qué a mí ya no me dan café gratis? ¿Por qué a mí ya no me dan la galletita y el vasito gratis? Porque Dios nos ama a todos por igual, pero de verdad los perdidos son su prioridad. Él vino para lo que estaba perdido y a llevarnos en este proceso a nosotros. Entonces, esta es la decisión que tú y yo tenemos que hacer del monte Sinaí. Entonces le dijeron a Moisés: ¿quién es el pueblo? Háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente. Tuvieron temor de Dios. Dios se manifestó en ese monte. No tengo tiempo de leerlo todo, pero una densa nube cubrió el monte. Dios trajo truenos, relámpagos, neblina. Ese monte se estremecía y el pueblo tuvo temor de Dios. Dios quería que conocieran su voz, pero el pueblo dijo: no, háblanos por medio de un hombre. Y toda la historia, tal como la iban a conocer en ese momento, cambió. Moisés les dice: no tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Pero el pueblo se mantuvo a distancia. El monte Sinaí representa el lugar donde nos encontramos con Dios. Dios nos hace una invitación y tú y yo o respondemos al llamado de Dios de traer libertad, no tan solo a nuestra familia, pero a los que están a nuestro lado, y no tan solo en un tiempo. Es una misión de toda la vida, traer salvación a quien quiera que se me pare enfrente. Ese es el llamado de Dios. Si Dios me llamó, es porque Él también me va a capacitar. Si Moisés tenía una lengua que se le trababa igual que la nuestra, Dios te va a capacitar. Él va a poner palabras en tu boca. ¿Vas conmigo? Pero ¿qué hizo el pueblo? Prefirieron mantener su distancia.
¿Cuántos de ustedes han subido a este monte? Se han encontrado con Dios, pero al final de cuentas tienen temor. No sé qué es lo que Dios me va a pedir. Tengo miedo de lo que Dios me pueda pedir. Y mantienen su distancia. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Sinaí? Porque Sinaí no es un lugar donde vamos una vez, es un lugar donde tenemos que acampar, iglesia. Es el monte de Dios y tenemos que acampar en este lugar. El siguiente monte que quiero hablarte, en realidad no es un monte, es una montaña. Se llama la montaña de Dotán. Estamos ahora en los tiempos de Eliseo. ¿Recuerdan? El pueblo escogió que Dios les hablara por medio de hombres y no directamente. Estoy seguro que el corazón de Dios se quebró, dolió. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que tus hijos te digan: no quiero que me hables tu mamá, mejor háblame por medio de la aplicación de texto? Mándame un mensaje, pero no me hables con tu voz. No me gusta, me da miedo. Mándame por texto, mamá, prefiero ni siquiera verte. Y Dios le concedió esto al pueblo. Eliseo era el hombre, el profeta de Dios en ese tiempo. Y él se encontraba bajo el rey de Israel. No voy a meterme en la historia por falta de tiempo. Léanlo ustedes, la historia la encontramos en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6. Cada vez había un rey, el rey de un pueblo llamado, de un reino llamado Aram. Y cada vez el rey Aram buscaba entrar en guerra con Israel para conquistar el territorio, tomar las posiciones y robar y saquear y convertir su reino más grande. ¿Van conmigo? El reino de Israel, el Antiguo Testamento, era siempre constante guerra, constante conflicto, altas y bajos, pero Dios los libraba. Y cada vez que iban a hacer guerra, siempre algo sucedía, porque el rey Aram planeaba una estrategia, ejecutaba la estrategia, y cuando llegaban al lugar para enfrentar al pueblo, el pueblo no estaba ahí. Siempre salían librados. Era como si alguien les estuviera diciendo por adelantado los planes del enemigo al pueblo de Israel. ¿Van conmigo? Entonces el rey de Aram se enoja demasiado. Siempre se enoja demasiado y comienza a darse cuenta que puede haber un traidor en la casa. Pero vamos leyendo lo que dice aquí. Cada vez que el rey Aram entraba en guerra con Israel, consultaba con sus funcionarios y les decía: movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar. Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel. Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta en esos lugares. El rey de Aram odiaba que alguien supiera sus planes. Manda investigar en su reino quién es el traidor y lo vamos a ejecutar públicamente. Después de hacer una auditoría en todo el palacio, en todo el reino, con los generales, el ejército, descubrieron que no había un solo traidor. Todos eran leales al rey. Pero alguien se enteró que un hombre llamado Eliseo, un hombre de Dios, un profeta por el cual Dios hablaba para el pueblo de Israel, al rey de Israel, Dios le daba este mensaje a Eliseo. Eliseo lo recibía y lo transmitía al pueblo, y Dios le estaba diciendo de los planes enemigos que el rey Aram quería contra su pueblo. Entonces el rey Aram, tan enojado, manda a un ejército a investigar. Encuéntrenme a este miserable profeta, porque lo vamos a asesinar. Y planea una estrategia para asesinar al hombre y al profeta de Dios, porque estaba interrumpiendo sus planes. ¿Van conmigo? Así es que dice la palabra de Dios: una noche el rey Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Pregunta: ¿cuántos soldados, cuánto ejército necesitas para rodear toda una ciudad? No la quebremos. La respuesta es muy sencilla: muchos. Todos los que tengas. Muchos. Eliseo estaba tan tranquilo, durmiendo en su montaña, en la montaña de Dotán, donde él tenía su lugarcito ahí. No se dio cuenta de lo que estaba pasando. El ejército sitia esa montaña porque ubican a Eliseo, y en la noche, en la madrugada, comienzan a rodear la ciudad y la montaña donde estaba Eliseo. Y fíjate lo que sucede al día siguiente. Cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh Señor, qué vamos a hacer ahora!, gritó el joven a Eliseo. Cada vez que leo esta historia, por muchos años me hice la pregunta: Señor, ¿por qué siempre le avisaste a Eliseo acerca de los planes del enemigo para destruir Israel? Pero ¿por qué no le advertiste a Eliseo que el mismo rey que planeaba destruir a tu pueblo ahora venía para asesinarlo a él? ¿Por qué, Dios? Porque el mismo Dios le advertía por mucho tiempo, pero Eliseo no le advirtió.
Y encuentro esta historia. Dios me habló a mí de esto. Muchas veces Dios nos va a hacer atravesar a ti y a mí valles y montes, como el valle de Dotán, donde estamos sitiados por campo enemigo. Estamos sitiados en nuestra propia casa por enemigos, por problemas, por conflictos. Pero había un joven que no conocía al Señor. Había un joven que no conocía la voz de Dios, que el mundo espiritual no se le había revelado a él. Había un joven que escuchaba a Eliseo hacer milagros, a declarar palabra profética, aún hablar en un don de lenguas. Tenía un don espiritual. El mundo espiritual para Eliseo era un cielo abierto. Pero este joven decía, era un joven medio apático que se sentaba en la iglesia así, no entendía. ¿Por qué aplauden los domingos? ¿Por qué lloran cuando están en la adoración? Porque no había experimentado al Señor. Y Dios le permite a Eliseo atravesar, ser sitiado, rodeado, porque tiene un plan para este joven. Y dice la palabra de Dios: no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo, ahora esa es la oración de Eliseo: oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Abre los ojos de este joven para que vea. Y es que, ¿sabes qué? No es en el monte Sinaí donde Dios abre nuestros ojos. No es en un valle, no es en el valle de Elá, en el valle de Baca. No es en otro valle, en otro sitio. No es en la casa, no es aquí en el cine cuando estamos en aire acondicionado. Es cuando estamos rodeados de circunstancias y conflictos en donde no podemos escapar. En donde cuando tú clamas al Señor: abre mis ojos para verte, Él los abre. En el valle podemos atravesar circunstancias difíciles, pero es en la montaña de Dotán donde Dios te abre los ojos. Dotán es la montaña en donde el velo te es quitado, en donde puedes ver y entender a Dios con claridad. Esa es la razón por la cual mucha gente no entiende el tiempo de adoración. No entiende cómo su espíritu se conecta con el Espíritu Santo de Dios. Es cuál es la razón por la cual cuando estás leyendo la palabra no logras entender. No sé qué dice aquí, no me hace clic mi cerebro, no entiendo las palabras, me hago bolas. Porque no has subido a la montaña de Dotán. O tal vez has subido muchas veces, pero no has clamado al Señor: abre mis ojos para verte. El tercer monte que quiero hablarte es un monte muy particular. Es un monte de los que pudiera sacar 3 predicaciones o 4, una serie seguida aquí, pero nada más lo voy a tocar por encimita. Es uno de los montes que más me impactan. Es el monte de Moriah. Cuando era adolescente y estaba en las películas del Señor de los Anillos, de Lord of the Rings, ¿cuántos vieron esas movies? Siempre me sonaba este monte Moriah como uno de los montes de las guerras, de las batallas de ellos, ¿no? Algo muy dramático, así como que de cinemático. Digo, wow, la Biblia está llena de nombres de cine también. Todos hemos escuchado la historia de Abraham, ¿verdad? El monte Moriah lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 22. Por cierto, le decía a mi esposa esta semana, estudiando acerca del monte Moriah, David estuvo en este monte. Y dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas que Salomón, su hijo, construyó el templo del Señor en el monte Moriah, donde Dios tuvo un encuentro con su padre David. Le decía a mi esposa: ¿qué pasó con David en el monte Moriah? Todos mis eruditos de la Biblia, los que somos dinosaurios espirituales, ¿qué pasó? La Biblia no nos dice. ¡Qué intriga! ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó? Pero ¿sabes qué? El monte Moriah, solamente hay una cosa que Dios nos lleva a ese monte a hacer, y David tuvo que hacerlo también. Y te vas a aprender qué es ahí. Abraham tenía muchos años, tenía 80 años de edad. Su esposa Sara tenía unos 70 años de edad. No podían tener hijos, Sara era estéril. Pero Dios le da una promesa de que tú vas a tener un hijo, y voy a multiplicar tu descendencia y tus generaciones. Dios le da una promesa. Y dice Abraham: yo la recibo. Estaba Abraham en la iglesia, no con el corito de ángeles, llore y llore. Yo la recibo, esa es mi palabra, yo voy a tener un hijo. Y cuando sale de la iglesia, le empieza a caer el 20 como un balde de agua fría. Como que me hicieron trampa. ¿Cómo que voy a tener una descendencia? ¿Cómo que voy a ser el llamado el padre de naciones si ni hijo tengo? Dios, la mujer que me diste no puede tener bebés. ¿Cómo se te ocurre? Pero Dios iba a probar la fe de Abraham. Historia larga, corta. A los 100 años de edad, Abraham se convierte en padre del hijo de esa promesa, ese hijo llamado Isaac. Sara tenía 90 años de edad. Cuando usted diga que ya está muy viejo para poder y tener hijos, piénsela 3 veces, porque Abraham y Sara a sus 100 años criaron un hijo.
Había amor en esa recámara, en pocas palabras, ¿eh? Por cierto, usted está en la reunión de matrimonios, Grupo Conecta Matrimonios. Esta semana se va a poner buena. Les vamos a dar la clave de cómo Abraham y Sara pudieron tener a Isaac. Así es que no se lo pierda esta semana, ¿eh? Pocas palabras, le vamos a dar instrucciones claras. Dice la palabra de Dios: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como una ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Muchas personas creen que Dios no se atrevería a pedirle a un hombre que sacrifique, que mate a su hijo. La palabra es matar, asesinar, y después quemar el cuerpo. Dice Dios, no, eso es lo que Dios le pidió. Ay, no, pastor, debe haber otro intento. No, señor, no se equivoque. Eso es lo que Dios le pidió. ¿Van conmigo? Y Abraham, era una prueba para Abraham, y Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo. ¿Sabes? Moría es el monte del sacrificio, es en donde sacrificas lo que más, díganlo conmigo, en donde sacrificas lo que más. Hay algunos que han recibido esta invitación de parte de Dios: hey, quiero que vayas a la tierra de Moría y quiero que subas a este monte. Y tú, como sabes la historia de Abraham, y como hay cosas que tú amas tanto, atesoras tanto, no las compartes con nadie, son tu tesoro. Yo no quiero ir a ese monte porque yo sé lo que Dios me va a pedir. Y nos vamos al valle de Elá a enfrentar el conflicto mejor con el gigante, porque no queremos que Dios nos hable directamente. Háblanos, Señor, a través de otro hombre. Tenemos miedo de que tú nos hables directamente. ¿Qué me va a pedir Dios? Tantas veces he escuchado este comentario en las familias de la iglesia, aquí y allá, en tantos lados, porque somos seres humanos. Somos ya, a veces nuestra manera de tener temor es real. Pero Dios quería probar el corazón de Abraham. En pocas palabras, Abraham ve a lo lejos el monte, y Dios le dice: allí, en ese monte, en la tierra de Moría, vas a llevar a tu hijo Isaac. Isaac ya hablaba, ya era un muchacho grande. Abraham empieza a juntar la leña, empieza a levantar este altar de piedra. Tomó su tiempo, comienza a juntar todo, y de repente su hijo le dice: papá, ya tenemos todo listo, pero no va el corderito, ¿verdad? Abraham le dice: Dios proveerá. Yo no sé si en realidad lo creía o en realidad no sabía, no le quería decir a su hijo: tú eres ese corderito. Dios me trajo aquí para sacrificar lo que más amo, Isaac, y lo que más amo eres tú, mi hijo. Híjole, cuando yo leo este pasaje, a veces pienso: Señor, está más que nada de ser una prueba de Abraham, no era una prueba de tu corazón. Porque milenios después, tú ibas a enviar a tu hijo Jesús a la tierra, y tú lo sacrificarías en esa cruz. Qué increíble, familia. Abraham ata a su hijo Isaac. El niño entiende: yo soy ese sacrificio. Pero pastor, antes no mataban gente. Usted no conoce la Biblia. Usted ha visto muchas novelas. Necesita leer la Biblia. Las novelas nada más se la pintan barajeada y se la diluyen en el agua, bien deslavada. Si usted cree lo que le dicen las mentiras en la tele, lea su Biblia. Y Abraham se dedica a hacerlo. Él afila su cuchillo, sabe que tiene que enterrarlo sobre su hijo Isaac. Quiere darle una muerte rápida y lo menos dolorosa, así es que va directo a la yugular, va directo. Abraham levanta su cuchillo, y en ese momento el cielo se abre y una voz sale que interrumpe a Abraham. Dice: Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En este momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Sí, respondió Abraham: aquí estoy. Me encanta la respuesta de Abraham. Sin importar que Dios le dijera: Abraham, tengo una promesa para ti. Señor, aquí estoy. Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo. Señor, aquí estoy. A punto de asesinar sus sueños, lo que más amaba. Aquí estoy. ¿Tú crees que otro hombre se ganó el derecho de ser llamado el padre de naciones? Por causa de Abraham, tú y yo somos bendecidos, y nuestras futuras generaciones, los hijos y nietos que todavía muchos no tienen, y bisnietos, son bendecidos por causa de esta prueba y sacrificio
de Abraham. Dice: no pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me han negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo. ¿Recuerdan que el primer monte, el monte Sinaí, es donde aprendemos a temer al Señor? El monte Moriah es en donde Dios te prueba para saber si en verdad temes al Señor. Para saber si en verdad que le dijiste: Señor, te amo, aquí estoy. Cuando estuviste en Sinaí, cuando estuviste en la montaña de Dotán, para saber si era verdad o fue una emoción en la iglesia pasajera, una experiencia que tuviste aquí. Ay, sentí bonito. Dame lo que más amas. Pero Señor, esta camioneta me la acabo de comprar. No dejo ni a mi vieja, ni a mi mujer treparse, y me enojo cuando me la ensucia. Ni a la perra la dejo subirse porque amo más mi camioneta. Dios nos lleva a sacrificar lo que más amamos. ¿Cuántos padres no han soltado a sus hijos? Mi hijo, yo quiero que tú seas esto. Mi hija, yo quiero que tú seas lo otro. Y aquí, y yo te digo, porque es lo que más amas. Cuando tú subas al monte de Moriah, cuando no has aprendido a darle al Señor lo que Él te ha pedido, ¿qué crees que es lo que te va a pedir sacrificar? Yo he pasado por este monte junto con mi esposa varias veces. Estoy seguro que lo vamos a atravesar una docena de veces más. Nunca lloramos menos, siempre lloramos más. Moriah representa el monte donde tú sacrificas tus sueños, jóvenes. Yo sacrifiqué mi sueño de ser un ingeniero cuando tenía 19 años. Me metí en la universidad, me esforcé, yo pagué mis propios estudios por un año. Y Dios me paró y me dijo en este monte: no te llamé a ser un ingeniero, no te llamé a ser un arquitecto, no te llamé a ser un contador como tu padre, te llamé a ser un ministro para mi reino. ¡Fum! Me salió al encuentro Dios. Cuando la gente nos ve a mí y a mi esposa, dicen: qué fácil los pastores. Cuando ves a pastores en la televisión, en YouTube, qué fácil los pastores. La mayoría nunca va a saber lo que uno ha sacrificado. Decenas de veces hemos pasado por ese valle, por ese monte, y muchas veces más nos tocará pasar. Hay un último monte que quiero hablarte, pero antes de esto quiero preguntarte: ¿qué es lo que más amas? Vamos, cierra tus ojos ahí un momento donde estás. ¿Qué es lo que más amas? Algunas personas aman su profesión, su carrera. Algunas otras personas aman sus posesiones, sus casas, sus terrenos, las cuentas del banco, sus finanzas. Otro raro, ¿qué otro ama más al perro? Por favor, no lo sacrifiquen, denlo en adopción. Ya no hacemos eso. ¿Qué es lo que más amas? ¿Tus sueños? ¿Tus planes? ¿Esas vacaciones a Hawái que has estado ahorrando? Y que aún no le has dado al Señor ni tus diezmos ni ofrendas porque estás ahorrando para ese sueño. Ay, espérate a que llegues a juntarlo todo. Cuando llegues a Moriah, Dios te va a pedir que sacrifiques en ese altar lo que más amas. Es el proceso de nuestra vida, familia. El último monte, quiero pedir al grupo Alabanza si puede estar conmigo, las chicas si pueden cantar, o mi esposa si va a estar aquí. Y nos esperamos todavía un momentito para terminar adorando al Señor. ¿Van bien? Vamos agarrando el mensaje. Dios está hablando. El monte de los olivos. Lucas reconoce este monte como el monte de los olivos. Mateo, Marcos y Juan lo llaman el monte o el jardín de Getsemaní. Yo soy un pastor que decide creer que Jesús estaba en el monte de los olivos, pero en ese monte grande también hay un jardín llamado Getsemaní. Así es que vamos a resumirlo como el monte de los olivos. Se encuentra aproximadamente a 1 kilómetro de distancia de Jerusalén. Y este era un monte al cual Jesús le encantaba pasar su tiempo. ¿Alguno de ustedes tiene un restaurante favorito, un rinconcito favorito, un lugar favorito atrás del patio de la casa donde la mujer no te molesta? Es más, puedes llegar al trabajo y si ella no se para ahí nunca te encuentra.
Te encanta estar ahí porque te encierras, ves tu partido de fútbol en el teléfono, ves tus movies, te puedes tomar tu refresco y nadie te molesta. Tienes tu lugar favorito, ¿verdad? Jesús tenía este lugar favorito, era el Monte de los Olivos, y este lugar le encantaba ir a hacer una cosa: orar al Señor, tener comunión con Dios todos los días. Tan extremo era Jesús que aún dormía ahí todas las noches. ¿Se imaginan? Es como cuando la vieja te manda a dormir con el perro, pero obviamente este no era el lugar así. Pero a Jesús le encantaba dormir en este monte. Cada día, dice la palabra, Jesús iba al templo a enseñar y dice, y cada tarde regresaba a pasar la noche en el monte de los Olivos. ¿Qué no pasó en ese monte? Cuando leo en el libro de Juan que todas las cosas que Jesús hizo no pueden ser escritas porque no cabrían los libros para poder transcribirlo en páginas, yo pienso en este tiempo, cuántas noches interminables. Jóvenes, ustedes que no tienen mujer, aprovechen. Ya cuando tengan mujer e hijos no van a tener tanto tiempo. Pero Jesús pasaba la noche en el Monte de los Olivos, buscando al Señor, buscando al Señor. Seré yo el llamado, seré yo el escogido. En realidad mi madre tuvo una visión de este ángel. En realidad fui concebido del Espíritu Santo, porque era hombre. Tenía dudas, tenía preguntas, pero era Dios. Señor, has confirmado mi llamado. Yo sé que tengo que morir en una cruz, sé que tengo que sacrificarme yo, porque soy lo que más tú amas. ¿Qué nos sucedió? Jesús fue investido de poder y gloria, fue lleno de poder para hacer milagros en estas noches de transformación. Hay un suceso que marca la diferencia, y quiero que esto es lo que te lleves del Monte de los Olivos. Jesús acostumbraba a ir ahí y llevaba a sus discípulos muchas veces para orar, y le encantaba enseñar. Había algo en este monte tan cerca de Jerusalén. Dice la palabra, 6 días después, Jesús llevó a Pedro, a Santiago y a Juan hasta un monte alto para orar. ¿Cuál era el monte favorito de Dios para orar? El Monte de los Olivos. Frente a ellos Jesús se transformó. Su ropa se puso tan blanca y brillante como jamás aquí en la tierra podría blanquearse. Y es que el Monte de los Olivos es el lugar en donde eres transformado en alguien nuevo. Eres transformado en alguien nuevo. Todo el que sube al Monte de los Olivos no puede quedarse igual, familia. Todo aquel que sube al monte a encontrarse con Dios, al monte de intimidad, al monte de tu relación diaria, al monte en donde tú sabes que aquí experimentas a Dios, aquí en este cuartito donde nadie me encuentra, donde nadie me molesta, a esas horas de las 5 o 6 de la mañana o muy noche cuando ya mis hijos están dormidos. Este es mi Monte de los Olivos, donde me encanta clamar y buscarte a ti, abrir mi Biblia, leer de lo que hiciste, Señor, de lo que estás haciendo conmigo, donde me revelas tu palabra, porque mis ojos han sido abiertos en la montaña de Dotán. Ahora entiendo, ahora te puedo ver con claridad. Ya no me estorba nada en el corazón, porque sacrifiqué ese ídolo que yo tenía. Amaba algo más que a ti, Señor, y lo puse en ese altar. Pero mi Monte de los Olivos es donde yo prefiero estar. ¿Cuál es tu monte? ¿Dónde tienes intimidad con Dios? O quiero reformular la pregunta: ¿nunca has entrado a ese monte? ¿Nunca te has atrevido a subir, a encontrarte con tu Dios? ¿Te está robando el tiempo otras cosas? Satanás ha llenado tu vida de distracciones, interminables series de Netflix, la novela de las 8, de las 9, de las 10. ¿Cómo somos transformados en el Monte de los Olivos, familia? ¿Alguien quiere saber? Oigan, ayúdenme porque ya quiero acabar, ¿no? Y aquí estoy terminando. ¿Alguien quiere saber cómo es transformado el Monte de los Olivos? Haciendo exactamente lo que Jesús, la oración que Jesús hizo en ese lugar. Dice, luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió, y como de costumbre, me encanta esto porque era, hey, ¿a dónde vas? A mi lugar favorito. Fue al Monte de los Olivos, donde hizo esta oración después de la última cena, en el lugar donde fue arrestado, en el lugar intocable, el lugar de intimidad. Ahí fue traicionado. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa. Otra traducción dice, este sufrimiento que estoy por pasar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya.
¿Cómo somos transformados en el monte de los olivos, vida vertical? Cuando clamamos al Señor: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ser transformados es inevitable cuando hacemos la voluntad de Dios. No puedes impedir. Jóvenes, es imposible que no cambies cuando tú haces la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios requiere obediencia a tus padres. ¿En qué monte has subido? ¿A cuál monte Dios te ha invitado y te has rehusado a darle lo que Él te ha pedido? ¿Has atravesado por Sinaí? ¿Cuándo fue la última vez, la última década que estuviste ahí? En ese lugar donde preferías que Dios te hablaba directamente y ahora dices: no, Dios, no, prefiero que me hable el pastor. Pastor, ¿qué quiere Dios decirme? Es porque te rehusaste a escuchar a Dios en Sinaí. Y en lugar de aceptar su voz y prepararte, purificarte, caminar en santidad para que Dios se revelara a tu vida y conocieras tu voz, escogiste mantener una distancia. Te convertiste en un cristiano religioso. Cámbiale el nombre: católico, musulmán, mormón. Es la misma cosa cuando hay religión pero no relación con el Señor. Te distanciaste de Dios. Has estado en tu Dotán. Has subido ese monte. ¿O crees que estás llegando ahí donde estás rodeado de problemas, donde todo el mundo se convirtió en tu enemigo? Y en lugar de ver problemas y quejarte y fallar ese monte y una y otra vez, la oración que debes hacer ahí: oh Señor, abre mis ojos para verte. Vamos, iglesia, ponte de pie en tu lugar. Levanta tus manos al Señor y dile: oh Señor, abre mis ojos para verte. O tal vez te encuentras en el monte Moría. Dios mío, terrible cosa es llegar a este monte y no estar preparado. Muchas veces piensas que Dios te va a pedir algo y cuando entras a esta montaña se estremece. La presencia de Dios es tangible ahí. Tú piensas que Dios te va a pedir eso y te resulta que te pide otra. A Dios le encanta probar el corazón de sus hijos para ver si me obedecen, para ver si me aman, para ver si yo soy su Dios, para ver si todavía dicen: aquí estoy, úsame a mí. O tal vez has estado en el monte de los olivos y has estado disfrutando de la presencia de Dios. No te olvides, el monte de los olivos es tu transformación. Pero transformación sucede cuando oramos aquella oración: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a adorar al Señor en este tiempo. Padre, te doy gracias, Señor, por nuestras familias. Señor, gracias por los que están en este lugar y los que todavía no vienen y están en casa. Señor, tráelos con tiempo a casa también, Señor, que puedan ser parte de nuestra familia. Hoy te adoramos y te agradecemos por cada proceso en el que hemos estado. Si ha sido un monte, si ha sido un valle, Señor, tú has estado con nosotros en todo momento y hoy te